Alumnos, muy buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. En esta oportunidad, el tema es Decido ser yo mismo. La competencia que estamos trabajando es Construye su identidad, porque ustedes van a participar con mucha seguridad y confianza sobre los diferentes grupos sociales y culturales a los cuales pertenecen. De esta manera, también van a indicar cómo enriquecen su identidad. El propósito de esta sesión es analizar cómo las características del grupo en el que nos desenvolvemos van moldeando nuestra identidad. Vamos a iniciar leyendo el siguiente texto. En mis grupos, ¿sigo siendo yo misma o mismo? Formar parte de un grupo aumenta nuestra seguridad, nos da satisfacción y fortalece nuestra autoestima, porque cubre nuestra necesidad de socialización, de pertenencia, de mantener amistades, de establecer vínculos afectivos. Así es como todas y todos podemos ir perdiendo el temor de hablar en público, ser capaces de participar, de expresar nuestras ideas y puntos de vista, y de ser siempre tal como somos dentro del grupo. Cuando actuamos por imitación, perdemos autenticidad y se debilita nuestra identidad personal. Por el contrario, cuando actuamos con autenticidad, podemos establecer relaciones personales más fuertes y por lo tanto más duraderas. Ahora, cuando dejamos de ser nosotras o nosotros mismos, nos olvidamos de nuestros propios gustos e intereses y nos dejamos llevar por otros que en realidad no nos gustan tanto o con los que no estamos de acuerdo. Creemos que así vamos a ser más populares o lograremos mayor aceptación en el grupo. Es decir, hacemos las cosas por imitación y no por convicción. Aclaremos entonces qué cosa es la socialización. Es un proceso en el que el ser humano desarrolla su vida social y aprende los elementos socioculturales de su medio ambiente y los integra a su personalidad. En la sesión anterior habíamos hablado de los diferentes grupos. Eran 4 tipos. Ustedes integran a esos grupos de manera consciente o inconsciente. Bien, y el primer grupo es la familia. También tenemos a los amigos del barrio, a los compañeros de clase, a los equipos de fútbol. Bien, entonces, nosotros, a partir de esos grupos, estamos socializando. Es importante, alumnos, saber bien cómo son los grupos a los que me interesa pertenecer y cómo soy yo, sobre todo, para no actuar luego por imitación. También es importante conocer varios grupos para encontrar aquellos que comparten mis gustos, mis ideas, intereses y que respeten, sobre todo, mis diferencias. Vamos a continuar leyendo el siguiente texto. ¿Cómo nos vemos entre nosotras o nosotros? Recuerda qué dicen de ti las personas que te conocen. ¿Cómo te describen? ¿Te hace sentir bien lo que dicen de ti? A veces podemos escuchar en los grupos: los chancones son aburridos, esta gringa tiene plata, ese gordito no juega fútbol, la bonita tiene jale, si fumo soy más chévere, entre otros. La manera en que nos perciben y en que nosotros percibimos a las otras personas influye en nuestra forma de vernos y también en nuestro deseo de acercarnos o alejarnos de unas u otras personas. Una percepción equivocada, basada en prejuicios y estereotipos, que lo vamos a ver a continuación, no nos ayuda a reconocernos como seres humanos diversos e igualmente valiosos, sino que nos lleva a la discriminación. Entonces, vamos a hablar a continuación de estos 3 aspectos o términos: estereotipo, prejuicio y discriminación. Cuando escuchamos comentarios y opiniones sobre una persona a través de las conversaciones, las noticias u otro medio, tendemos a formarnos una idea sobre cómo es esa persona y cuáles son sus características dentro de un grupo social, como por ejemplo, cómo es en la escuela, el barrio, el equipo deportivo, el grupo de danza, etc. A partir de ello ocurre el siguiente ciclo, que es el estereotipo, prejuicio y discriminación.
Veamos un ejemplo. Aquí tenemos 3 conceptos que debemos saber diferenciar muy bien. Primero encontramos al estereotipo. Vendrían a ser el conjunto de ideas y creencias preestablecidas que se aplican de manera general a un grupo social, basándose en su nacionalidad, etnia, clase socioeconómica, edad, sexo, orientación sexual, profesión, oficio u otros. Pueden ser positivos o negativos, pero siempre son generalizaciones. Les voy a mencionar algunos ejemplos de estereotipos. Cuando nosotros decimos que las rubias son tontas, o los nerds no saben socializar, o que los japoneses son disciplinados, o los ancianos son olvidadizos, o los doctores tienen la letra muy fea. Entonces, esas ideas preestablecidas se conocen como estereotipos. Pueden ser positivos, algunos, u otros negativos. Bien, leamos este ejemplo. Trata de Rosario. Rosario, como todas las mujeres, se dedica a la casa y la familia. Lavar, planchar, cuidar a sus hermanos o hijos, pastorear, tejer, cocinar, etc. Entonces, al decir que Rosario es como todas las mujeres, estamos haciendo hincapié en que un estereotipo es decir que las mujeres solamente se dedican a la casa y a la familia. Bien, es una idea preconcebida o preestablecida. Ahora, aclaremos qué cosa es un prejuicio. Es una opinión, por lo general negativa, que nos hemos formado sobre algo o alguien de manera anticipada y sin el debido conocimiento. A determinadas personas se les da un trato diferente o de inferioridad, sin motivo ni justificación, debido a su pertenencia a determinados grupos étnicos, sociales, políticos, religiosos, etc. En otras palabras, prejuicio es prejuzgar, juzgar antes de conocer a una persona, y por lo general es negativo. Además, aquí se va a notar mucho, alumnos, una actitud de rechazo a un grupo. Veamos el caso de Rosario. Rosario no sabría dirigir un grupo de trabajo. Oficina, comunidad, institución, organización, club, círculo de estudios, empresa, municipio, partido político, etc. ¿Por qué? Aquí nosotros estamos teniendo una opinión negativa de ella, por el simple hecho de ser mujer. Entonces es una actitud de rechazo hacia las mujeres. Otro ejemplo de prejuicio podría ser cuando yo digo los pobres son más propensos a delinquir. O sea, los delincuentes por lo general son personas pobres. O los asiáticos comen perros y gatos. O sea, estoy generalizando. Y en un aspecto negativo. O las personas educadas son aburridas, ¿no? Entonces, voy a poner un ejemplo entre diferencia de lo que es estereotipo y prejuicio. Un estereotipo podría ser: las mujeres no juegan bien al fútbol. Es una idea preestablecida, preconcebida que yo tengo, una idea errónea. Y el prejuicio sería que cuando estamos en medio de un partido de fútbol y tenemos una compañera que quiere jugar, de pronto nosotras la despreciamos por el hecho de ser mujer. ¿Sí? Simplemente no la queremos incluir en el equipo. Entonces, ahí ya hay un prejuicio. Es la actitud de rechazo. Bien, alumnos, ahora, tanto el estereotipo como el prejuicio van a desencadenar en la discriminación. ¿Y qué es la discriminación? Es una acción o comportamiento que tiende a tratar a una persona o colectividad como si fueran inferiores, por motivos étnico-raciales, religiosos, sociales, políticos, económicos, culturales, de edad, etc. La discriminación es un producto social, resultado del aprendizaje de los prejuicios y de los estereotipos vigentes en nuestra cultura.
Sigamos analizando el caso de Rosario. En el caso del estereotipo, habíamos mencionado que Rosario, como todas las mujeres, se dedica a la casa y la familia. En el prejuicio, Rosario no sabría dirigir un grupo de trabajo. Y esto desencadena en la discriminación al decir, por ejemplo, no invitemos a Rosario a formar parte del club. Ella es mujer, ¿qué va a saber? ¿No? Entonces ahí hay una discriminación hacia Rosario por el hecho de ser mujer. ¿De acuerdo? Entonces, estos van a servir para nosotros poder comentar las siguientes preguntas. ¿Cuándo dejamos de ser nosotros mismos? ¿Qué sucede cuando actuamos por imitación? ¿Qué sucede si tomamos en cuenta los estereotipos y prejuicios a la hora de interrelacionarnos? Recordemos que podemos participar a través de un mensaje de texto o un audio de WhatsApp. Y finalmente, vamos a desarrollar la siguiente actividad de la semana 12. 1. Señala ejemplos de tu vida cotidiana donde se presentan los 3 factores que influyen negativamente en cómo nos vemos entre nosotros. ¿Cuáles son esos factores? Estereotipo, prejuicio y discriminación. Vas a escribir un ejemplo o más, los que tú desees, que tú has observado, te han dicho o lo has vivido. Bien, guíate de los ejemplos que mencioné anteriormente. Un ejemplo de estereotipo, de prejuicio y de discriminación. Número 2. Vas a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué debemos desterrar todo tipo de discriminación y prejuicios para convivir mejor? ¿Y cómo se pueden ir dejando de lado los estereotipos que existen sobre ciertos grupos en la sociedad? Bien, alumnos, espero que haya quedado clara la explicación de hoy día